Hola, en este video vamos a resolver el siguiente límite sin aplicar la derivada o sin aplicarle de Hoppe. Entonces, solución. Vamos a decir que sea L igual al límite cuando X tiende a 0. Esto podemos reescribir como 1 más X elevado a 1 sobre X menos E sobre seno de X. Ahora, para poder resolver este límite, vamos a aplicar los siguientes límites especiales. Y son los siguientes. Si el límite cuando X tiende a 0 de P de X es igual a 0, entonces el límite cuando X tiende a 0 de 1 más P de X, todo eso elevado a 1 sobre P de X, va a ser igual al número E. Otro límite especial, si el límite cuando X tiende a 0 de P de X es igual a 0. Entonces, el límite cuando X tiende a 0 de una constante K elevado a P de X menos 1 sobre P de X, eso va a ser igual al logaritmo natural de K. Otra propiedad. Si el límite cuando X tiende a 0 de P de X es igual a 0, entonces el siguiente límite cuando X tiende a 0 de seno de P de X sobre P de X es igual a 1. Y también vamos a utilizar la siguiente identidad, que Z es igual a E elevado al logaritmo natural de Z. Entonces, utilizando estas propiedades, tenemos nuestro límite. Primeramente vamos a evaluar el límite. ¿Qué va a ser? Hemos dicho que 1 más X, todo eso elevado a X, va a ser igual al número E, menos E, sobre el límite de seno de X es 0. Entonces, 0 sobre 0. Y nos da una indeterminación de esta forma. Luego hay que tratar de llevar para resolver este límite a los límites conocidos. Entonces, L va a ser igual a límite cuando X tiende a 0 de esto de aquí va a ser igual a E elevado al logaritmo natural de 1 más X, todo eso elevado a 1 sobre X, menos E, sobre seno de X. Ahora, en el denominador podemos multiplicar por X, pero también podemos dividirlo por X, como hemos dicho, que el límite de P de X, en nuestro caso P de X sería X, y si el límite de P de X es igual a 0, sabemos que el límite de X va a ser 0. Entonces, este límite va a ser 1. Por lo tanto, eso va a ser igual a
al límite cuando x tiende a 0 de... Ahora, en el numerador podemos factorizar e, que vendría siendo e elevado al logaritmo natural de 1 más x, todo eso elevado a 1x, menos 1, y también aquí menos 1, sobre x por 1. Ahora, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de e elevado a e por e elevado al logaritmo natural de 1 más x elevado a 1 sobre x menos 1, x por 1 va a ser x. Ahora, L va a ser igual a, aquí, el número podemos sacar el límite que va a ser e por el límite cuando x tiende a 0 de e elevado al logaritmo natural de 1 más x, todo eso elevado a x, 1 sobre x, sobre menos x, menos 1. Ahora, aquí podemos multiplicar por logaritmo natural de 1 más x, todo es elevado a 1 sobre x, menos 1, también en el denominador. Logaritmo natural de 1 más x, que sería 1 sobre x, menos 1. Esto ya estaría de más. Por x. Ahora, este límite podemos transformar en dos límites. Primer límite que va a ser cuando x tiende a 0 de e elevado al logaritmo natural de 1 más x y eso elevado a 1 sobre x menos 1 sobre el logaritmo natural de 1 más x, todo es elevado a 1 sobre x menos 1. Por el límite, cuando x tiende a 0, el siguiente límite va a ser logaritmo natural de este 1 sobre x puede bajar a multiplicar 1 sobre x por el logaritmo natural de 1 más x menos 1. Eso es sobre x. Ahora, el primer límite. Observemos. Anteriormente al principio hemos dicho que si el límite de p de x es igual a 0, entonces el límite de cuando x tiende a 0, 1 más p de x, todo eso elevado a 1 sobre p de x va a ser igual al número e. Entonces, en nuestro caso, p de x va a ser logaritmo natural de 1 más x, todo es elevado a 1 sobre x menos 1. Ahora veamos si el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de 1 más x elevado a 1 sobre x menos 1 va a ser
igual a 0. Entonces este límite ahora aquí. Este límite va a ser igual a e. Por lo tanto, logaritmo natural de e menos 1. Sabemos que el logaritmo natural de e es 1. Por lo tanto, o sea, este es 1. Por lo tanto, 1 menos 1 va a ser 0. Entonces, este límite va a ser igual a logaritmo natural de e. O sea, igual a 1. Por lo tanto, L va a ser igual a E por el límite cuando X tiende a 0. Ahora, en el segundo límite, en el numerador, vamos a sacar como un denominador y vamos a tener que en el denominador va a ser X al cuadrado. En el numerador va a ser logaritmo natural de 1 más X menos E. Entonces, y por el límite, cuando X tiende a 0, aquí podemos factorizar logaritmo natural de 1 más X sobre X. Entonces, nos quedaría 1 sobre X menos 1 sobre logaritmo natural de 1 más X. Entonces, esto va a ser igual a E por el límite cuando X tiende a 0 del logaritmo natural de 1 más X elevado. Este 1 sobre X por propiedad de logaritmos va a ir como exponente. 1 sobre X. Por 1 sobre X menos 1 sobre logaritmo natural de 1 más X. Ahora, este límite va a ser E. Por lo tanto, L va a ser igual a E por el logaritmo natural, mejor dicho, por el límite cuando X tiende a 0, logaritmo natural de E por el límite de 1 sobre X menos 1 sobre logaritmo natural de 1 más X. Entonces, sabemos que el logaritmo natural de E es 1. Entonces, este número al otro lado puede pasar dividiendo. Entonces, L va a ser igual a L sobre E va a ser igual a al límite cuando X tiende a 0 de 1 sobre X menos 1 sobre logaritmo natural de 1 más X. Tenemos este límite. Para poder resolver ese límite, vamos a hacer un cambio de variable. Entonces, cambio de variable va a ser 1 más X va a ser igual a Z al cuadrado. Entonces, X va a ser igual a Z al cuadrado menos 1. Ahora, como X tiende a 0, reemplazando en vez de X0, va a ser Z al cuadrado igual a 1. De aquí tenemos que Z tiende a 1. Por lo tanto,
L va a ser igual a L sobre E va a ser igual al límite cuando z tiende a 1 de 1 sobre z al cuadrado menos 1 menos 1 sobre logaritmo natural de z al cuadrado. Esto va a ser igual a límite cuando z tiende a 1 de 1 sobre z al cuadrado menos 1 menos 1 por propiedad de logaritmos z al cuadrado. El 2 va a bajar a multiplicar al logaritmo natural de z. Entonces, ahora, esta parte vamos a realizar por fracciones parciales. Ejercicios auxiliares. 1 sobre z al cuadrado menos 1. Y entonces, factorizando vamos a tener que z menos 1 y por z más 1. Por fracciones parciales va a ser a sobre z menos 1 más b sobre z más 2. Digo más 1. Ahora de aquí para la cuestión es que tenemos que encontrar las constantes a y b. Entonces esto va a ser igual a por z más 1 más b por z menos 1. Todo eso dividido entre z menos 1, z más 1. Ok, entonces, aquí tenemos 1 es igual a por z más 1, que sería a por 1, a más b por z menos b. Luego, 1 va a ser igual a más b, todo eso por z, más a menos b. De esto, igualando los coeficientes, tenemos el siguiente sistema. A más b va a ser igual a 0. A menos b va a ser igual a 1. 1, 2. Un sistema de 2 por 2. Sumando miembro a miembro, tenemos que hacer 2 por a es igual a 1, entonces a va a ser igual a 1/2. Ahora, reemplazando a igual a 1/2 en 1. Entonces, 1/2 más b va a ser igual a 0. Entonces, de aquí despejamos b, que va a ser igual a menos 1/2. Ok. Ahora reemplazando esos valores, las constantes, aquí tenemos. Entonces, 1 sobre z al cuadrado menos 1 es igual a 1/2 por z menos 1 menos 1 sobre 2 por z más 1. Ahora, reemplazando todo esto en el límite, tenemos que, entonces, L sobre E va a ser igual al límite cuando z tiende a 1 de
1 sobre 2 por z menos 1 menos 1 sobre 2 por z más 1 menos 1 sobre 2 por el logaritmo natural de z. Ahora, de aquí, podemos separar en dos límites. L sobre E va a ser igual al límite, el primer límite. Cuando z tiende a 1, 1 sobre 2 por z menos 1 menos 1 sobre 2 por el logaritmo natural de z menos el límite, el segundo límite cuando z tiende a 1 de 1 sobre 2 z más 1. Ahora, en el segundo límite, podemos ver que ya no se genera ninguna indeterminación. Entonces, podemos ya evaluarlo. Esto va a ser igual. Del primer límite podemos factorizar un medio. Un medio por el límite, cuando z tiende a 1, de 1 sobre z menos 1 menos 1 sobre 2 por, no sería 2, por el logaritmo natural de z. En el segundo límite, evaluando ya, tenemos que 1 sobre 2, 1 más 1. Ahora, L sobre E es igual a un medio por el límite cuando z tiende a 1 de 1 sobre z menos 1 menos 1 sobre el logaritmo natural de z, y esto va a ser un cuarto. 1 sobre 2 por 1 más 1 va a ser 2. Entonces 1 sobre 2 por 2, un cuarto. Luego, aquí en el límite podemos hacer un cambio de variable, otro cambio de variables. Podemos decir sea z menos 1 igual a u. Entonces, z va a ser igual a u más 1. Como z tiende a 1, entonces 1 menos 1 va a ser 0. Por lo tanto, u tiende a 0. Entonces, L sobre E es igual a un medio por el límite cuando u tiende a 0 de 1 sobre u menos 1 sobre el logaritmo natural de u más 1 menos un cuarto. Ahora, como podemos ver, este límite es el mismo límite que hemos visto al principio, que estaría aquí. Aquí está. Es el mismo límite, solo que al principio está con la variable x y al final está con la variable u, pero sabemos que el límite no depende de la variable. Por lo tanto, se asume que esto, entonces, L sobre E es igual a un medio. Este límite es igual a L sobre E. Por lo tanto,
Esto es L sobre E también. Menos 1/4. Ahora, entonces, de aquí. Entonces, L sobre E menos todo esto de aquí al otro lado lo pasamos con negativo. Menos 1/2 por L sobre E es igual a menos 1/4. Y esto es igual a, entonces, todo esto es igual a 1/2 por L sobre E es igual a menos 1/4. De aquí podemos despejar L. L va a ser igual a menos 2 por E sobre 4. Y haciendo una simplificación sería 1 y aquí 2. Por lo tanto, entonces, L va a ser igual a menos E sobre 2. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de raíz de x, 1 más x menos e sobre seno de x va a ser igual a menos e medios. Finalmente, tenemos el límite. Y eso sería todo. Y llegamos así al resultado. Y todo este procedimiento se realiza para llegar al límite. Y hasta luego. Boom.